Buenos días, chiquillos. Estamos en la clase del 12 de agosto del 2020. Un año que querríamos olvidar, ¿cierto? Ojalá que pase rápido. Quedamos pendientes en hacer lo último ya que nos queda de este curso de gestión de operaciones 2, que es la planificación o la planeación de requerimientos de materiales, que se llama MRP, ya en diminutivos en inglés. Es cierto que de este tipo de planificación hay muchos software, pero es importante que ustedes conozcan cómo se hace, cómo se realiza el manejo, hacer una lista de materiales también de requerimiento, que generalmente es donde se equivocan mucho en las empresas, y de ahí recién trasladarlas a lo que es un plan. ¿Ya? Este plan de requerimiento de materiales se realiza después del plan de producción. Está entrando una persona. Maestro de producción, que fue el que vimos la clase pasada. Siempre que nosotros vamos a planificar, ¿cierto? Vamos a empezar con el plan de producción. Cuando ya tenemos el detalle del plan de producción y el plan de producción me dice que yo tengo que fabricar tal cantidad de productos, tal cantidad de modelo, en este caso, pues en este ejemplo, esta silla, ¿ya? Esta silla tiene una serie de materiales que necesita para realizar esa producción. Ya, por ejemplo, si yo digo que para la semana 2 tengo que tener fabricado 200 sillas, para esta silla necesito tener ciertos materiales. Por eso que esta planificación se llama plan de requerimiento. ¿Qué se requiere qué materiales requerimos para fabricar esta silla? ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo, dice, por ejemplo, esta silla se separó en 3 grandes sistemas: el ensamble de pata, el ensamble de respaldo y el asiento. Y para fabricar estas partes, ¿hay alguien que quiera hablar? Para fabricar cada una de estas partes, yo requiero otros materiales. Entonces voy desglosando este gran producto en partes, y esas partes requieren otros materiales, ¿ya? Por eso que se hace esta planificación. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que cuando lleguemos a fabricar el producto probablemente podamos, falten los materiales, no estén en el tiempo que nosotros requerimos, y también tengamos que esperar para poder producir, ¿ya? Y también podemos con esta técnica adelantar lotes de producción haciendo pequeñas partes antes, o ensamblando o teniendo pequeñas partes antes de fabricar este producto completo. Siempre hemos visto la palabra independiente, ¿cierto? La producción es independiente de cualquier, bueno, es dependiente de la variable de la demanda, pero es una variable independiente finalmente. Nosotros la vamos a definir, pero los materiales son variables dependientes, o sea, va a depender mucho de cuánto nosotros vamos a planificar, ¿ya? ¿Qué beneficios me otorga el MRP? Ya, mejorar la respuesta de las órdenes. Obviamente que si yo tengo todos los materiales planificados desde ya, tengo el control de inventario de las partes, de los materiales, de los lotes que voy a hacer, también voy a tener una respuesta a los clientes mucho más rápida. También respuesta a los cambios de mercado, ¿ya? No solamente a los clientes que tenemos habituales, sino a estos cambios radicales que hay, que se cae el competidor y quedamos solos en el mercado y tenemos que abastecer, o viceversa. Mejor utilización de las instalaciones, ya podemos estar planificando, eso también es muy bueno, que quizás tengan una instalación muy grande para lo que nosotros tenemos que producir,
o también una instalación muy chica para lo que nosotros realmente producimos y atrasamos todos los pedidos. Entonces siempre es tratar de buscar el óptimo ahí en las instalaciones. Reducción de los niveles de inventario. Todas estas técnicas tratan de reducir, ojalá, el inventario en lo mínimo. Bueno, ya lo hablamos, disminuir el inventario, disminuir los tiempos de espera, incrementar la eficiencia, proveer alerta temprana. Si sabemos que nos falta un material, ojalá ya cuando lo compramos, dónde lo compramos, no está este proveedor, cambiar de proveedor, ¿ya? Proveer el escenario de un planeamiento a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto un poquito nosotros, si vemos así a grandes rasgos la planificación? Hemos visto planificaciones estratégicas, ¿cierto? Donde ya nos enfocamos a largo plazo, y ahí podemos usar técnicas de pronóstico, ¿cierto? Aunque a tan largo plazo tampoco conviene, pero sí podemos crear una estrategia, ¿ya? Para futuro. Podemos usar planeaciones tácticas, donde vimos el plan agregado. ¿Qué cosa tenemos que hacer en el plan agregado? Planificar nuestro año. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a contratar personal externo, vamos a trabajar con hora extra para los excesos de producción, vamos a trabajar finalmente con inventario. Entonces ahí tomamos una decisión táctica, ¿ya? Y luego ya nos vamos más a la operación, ¿ya? Cuando nosotros nos asignan, o ustedes van a postular a esos puestos de supervisores. Cuando hablamos de supervisión, hablamos de la parte de planificación operativa, ¿ya? Donde hacemos planificaciones maestras que van a ser las semana a semana, y hacemos la planificación de los materiales o de los componentes que también vamos a requerir. Y también ahí tiene la parte de recursos humanos también, ¿cierto? Incluida, porque están en directa relación con lo que va a ser ya la operación, la actividad misma, ¿ya? Más arriba no hay tanta relación directa con la actividad misma, sino en la parte operativa es donde se ve realmente cómo está funcionando la empresa, ¿ya? Entonces, generalmente, nosotros, bueno, yo, por lo menos por mi parte les comento, mi experiencia profesional empezó en la parte operativa siendo supervisor, ¿cierto? Ahí tú aprendes todo el manejo y toda la planificación que se hace semana a semana, cómo funcionan la empresa, a través de unas planificaciones estratégicas a largo plazo que también tienes que hacerlas coincidir, ¿ya? Profe, disculpe, no sé si es que hay alguien esperando que entre, creo que es Fernando Melo. A ver, ya, gracias. No, no me parece. Muchas gracias, Francisco. ¿No? Voy a ¿Puedo ver? dejar de compartir y compartir de nuevo porque si no no sé por qué no me aparece en la pantalla. Déjenlo fuera. Ya. No sea malo con su compañero, déjenlo entrar a clase. Ya. Entonces, ¿qué requerimos para hacer un plan de requerimiento materiales? Lo primordial es tener el plan maestro de producción, ¿ya? Tenemos que tenerlo para recién hacer un plan de requerimiento. Tenemos que saber cuántos tenemos que producir para poder ver los materiales que necesitamos. Necesitamos una lista estructurada de materiales que vamos a aprender a hacerla, que se llama Bills of Materials, ¿ya? En inglés, o se abrevia BOM. ¿Ya? Necesitamos saber el inventario disponible de cada una de las partes, ¿ya? Y también del producto final, ya sea de los materiales y del producto final. También necesitamos eso. Órdenes de compra pendientes, ¿ya? A veces podemos, a los productos que estamos mandando a pedir, ¿cierto? A los requerimientos, a las materias primas. Y podemos tener órdenes de compra pendientes que nos vamos a tomar en cuenta en este plan de requerimiento y nos vamos a llenar de inventario. Entonces,
siempre hay que estar atento a eso. Alguien pidió este material, está por llegar, no está en inventario quizás ahora en este momento, pero está por llegar. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Y los tiempos de entrega que tardan los distintos componentes, ¿ya? O materiales. Yo sé qué es lo que necesito, pero qué tiempo de entrega tiene cada cosa, independiente de que sea cosas que compremos, materias primas que le compremos a proveedores externos, o también que sean lotes de producción que nosotros hagamos, que tengamos partes también que procesemos nosotros mismos. Esos tiempos también hay que considerarlos. Ya. Entonces vamos a ver primero lo que es una lista estructurada de materiales. No podemos hacer el plan de requerimientos si no tenemos una lista. Lo ideal es que todas las empresas ya las tengan listas, ¿ya? Pero si no están, hay que hacerlas, si no hay que revisarlas también, ¿ya? Generalmente también a veces hay equivocaciones en las listas de materiales, por eso también hay que revisarlas. ¿Qué es lo que son estas listas de materiales? Son dibujos, ¿ya? Son dibujos o descripciones de las dimensiones del producto, las partes que necesita, es como una especie de manual, pero un poquito más estructurado, una especie estructurado de la forma de un organigrama, como lo vimos en la imagen inicial. Ya, bueno, ahí dice, sin embargo, debido a la prisa por introducir a veces un nuevo producto, esta lista de materiales generalmente vienen incompletas o están mal hechas, entonces siempre hay que tratar de revisarlas. ¿Ya? Por ejemplo, este es una lista de materiales, pero está bastante simple porque las puse con letras, no se ve muy bien qué materiales son, pero más que nada para que vean la estructura de cómo es. ¿Ya? El Bill of Material, o BOM, ¿cierto? Se utiliza a través de una representación gráfica estilo organigrama, ¿ya? Donde X en este caso representa el producto final terminado, ¿ya? X va a ser la cantidad de X que nosotros requiramos va a venir del plan maestro de producción. Entonces, por ejemplo, yo requiero 500X, que es el producto final, y que tiene una demanda independiente, o sea, variable, ¿ya? Pero este producto X yo necesito dos partes, dos piezas o dos componentes del material A y uno del material B. ¿Ya? Y aparte, independientemente de para crear este material A o esta pieza A, necesito 3 piezas de C. Y para crear este material B necesito 2 piezas de C y 4 piezas de D. Este es un ejemplo. Pongámosle nombre, no se me ocurre nada, un producto, algo simple, a ver. Una bicicleta, ¿no? Una bicicleta lo voy a dividir en dos partes, la parte delantera o la parte de las ruedas, ¿ya? Y la parte del chasis, ¿ya? De la bicicleta. A ver, ¿alguien me iba a dar una opción? ¿No serían insumos o se llama material? Depende de lo que sea. Requerimientos generalmente de materiales. También pueden ser insumos lo que requiramos, depende de todo lo que requiramos para hacer el producto. Todo tiene que estar acá. Insumos, materiales, partes, piezas, componentes. ¿Ya? Entonces, un churrasco puede ser. ¿Ya? Sí, puede ser un churrasco. Ya, pongamos el churrasco. Lo dividimos en dos partes. En la parte del churrasco. Ya, en la parte del pan. ¿Ya? Pan como tal y la parte del relleno. ¿Ya? Para hacer el pan necesitamos pan. Para hacer el relleno necesito palta, tomate, mayonesa y todos los productos acá. Entonces acá yo tengo que indicar cada una de las cantidades que necesito de ese componente. ¿Ya? En este caso, como es pan, o sea, es pan, claro, tendremos que poner una unidad,
Y aquí tenemos que poner kilogramos de carne o gramos de tomate, etc. Si se fijan acá en este ejemplo, A requiere un componente que se llama C, ¿ya? Por ejemplo, pensemos que es un tornillo, ¿ya? Pensemos que es un tornillo. Y B también requiere tornillos. Entonces hay que tener cuidado ahí, que a veces las partes, cuando separamos en parte, también requieren las mismas piezas, ¿ya? Entonces cuando hagamos el plan de requerimientos, hay que anotar estos dos requerimientos, que C es requerida tanto por B y C es requerida tanto también por la pieza A, ¿ya? Veamos dos ejemplos. A ver, las plantillas, el cuero, los cordones son parte de demanda dependiente ¿de qué? De los zapatos. Entonces, cuando nosotros requiramos hacer zapatos, tenemos que poner en el plan de requerimiento, o sea, en la lista de materiales, las plantillas, el cuero, los cordones y todo lo que yo vaya a requerir para eso, ¿ya? En el ejemplo 2, si una empresa, por ejemplo, vende 1000 triciclos, entonces va a necesitar 1000 ruedas delanteras, 2000 ruedas traseras, ¿ya? Un triciclo tiene dos ruedas atrás y una adelante, ¿ya? Para los que no tienen niños. Entonces, dependiendo de la cantidad que nosotros vamos a requerir del producto final, vamos a requerir cantidad de componentes, ¿ya? Entonces, estos son totalmente dependientes del producto final, ¿ya? Los componentes son dependientes del producto final. Entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a crear esta lista de materiales y la van a hacer en su cuaderno y me van enviando los fotitos ahí al WhatsApp. ¿Ya? Dice una empresa empaca componentes de alta fidelidad para pedidos por correo. Los componentes del mejor juego de bocinas, Awenson, incluye 2 juegos de bocinas estándar de 12 pulgadas. Que le vamos a llamar B, ¿ya? Componente B. 3 juegos de bocinas con amplificador, C. Por su parte, cada B consta de 2 bocinas D y 2 cajas de embalaje, cada una con un juego de instalación E. Cada juego, ya, bueno, y ahí se va desagregando, ¿verdad? Pero el primero, el producto se llama el producto difícil, ya, bocinas, ¿ya? Y le vamos a poner A. Entonces vamos a iniciar nuestro organigrama con ese producto A, y ese producto A necesita tantos de B y tantos de C, y ahí vamos a ir desglosando. Entonces, van a hacer eso ahora, ¿ya? En total, cada producto final A contiene 4 bocinas estándar de 12 pulgadas y 12 bocinas de 12 pulgadas. La mayor parte de los compradores requiere ayudas auditivas entre años y años, por lo menos un caso pendiente en tribunales. Ya, eso está de más. Como podemos ver, la demanda de B, C, D, E, F y G es completamente dependiente del programa de producción del plan maestro de A. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a tirar líneas un poquito de cómo harían este plan, esta lista de materiales, del material. ¿Ya? Le doy un minutito, me lo va mandando al chat, ¿quién se anima? ¿A mano? Sí, a mano, en el cuaderno, en el cuaderno. ¿La voy a pausar un poquito? Voy a reanudar la grabación. Voy a mostrar la diapo anterior, pero por mientras que hagan ustedes, que hagan el ejercicio, que son 50. Profe, tengo una duda. Sí. ¿Por qué G va con F y no va directamente con C? Porque G depende de F. A ver, leámoslo. A ver, dice, cada bocina con amplificador F incluye 2 bocinas de D y un amplificador G. Entonces el F se divide en 2 bocinas de D y un amplificador. Ya. Para crear Hay que tener en cuenta también las palabras ahí. Por ejemplo, incluye es como un conector para eso, ¿no? Claro. Yo en todo caso no les voy a dar un texto así, sino que o les voy a hacer que creen la lista o se la voy a dar directamente, ¿ya?
pero me interesa que lo practiquemos para que sepan cómo... Si se fijan bien, mira, si lo vemos en los dibujos es bastante simple porque aquí F es un ensamble de bocina con amplificador. ¿Y para qué es lo que necesitamos para hacer un ensamble de bocinas con amplificador? Necesito un amplificador, perdón, un amplificador y un amplificador y dos bocinas en este caso. Entonces, para crear este material o esta pieza yo necesito estas dos. Y para crear esta pieza necesito ya el amplificador listo con, con la bocina, más una cajita. ¿Ya? Y ahí me queda listo ese sistema componente que es el producto A. Entonces ahora vamos a hacer cuánto requerimos, si necesitamos 50 del producto A, ¿cuánto requerimos de cada uno de ellos? ¿Cuántas cajas en total? ¿200 cajas? A ver, vamos a ver, pero ¿terminaron todos? Hay que tratar de ver todo. ¿Cuánto necesitamos de B, de C, de E, de F, de D, de G? ¿Ya? Todas. Esto de niveles lo hizo esta persona para hacerlo más estructurado, ¿ya? No es algo fijo. En realidad es del libro. Este ejercicio está sacado del libro. ¿Ya? A ver cómo nos va. Entonces, ¿cuántas partes de B necesitamos? Y lo ideal aquí es que poner de quién dependen para que podamos multiplicarlo más fácil y no se nos vaya enredando un poquito, a no ser que tengamos también esta estructura, este dibujito al lado de nosotros, y lo podemos ir clasificando. Entonces, B depende de A, ¿y en qué cantidad? Requiero dos cantidades. Entonces, si me están pidiendo de A 50, obviamente que de B lo tengo que multiplicar por 2 y me requeriría 100. En el caso de C, también depende de A y requiere 3 unidades por cada A que voy a fabricar. Entonces, 3 por 50, 150. Vamos a las cajas, en este caso de las cajas. No, están las dos por separada. ¿Ya? Uso cuánto necesito de B, pero igual requerimos el total. Son 500 cajas en total, ¿ya? 200 que vienen de 200 que requiere el componente B y 300 que requiere el componente C. ¿Ya? Un minuto para que revisen. A ver si estamos bien, a ver. G depende de 1, de F. Profe, tengo una duda con el D. ¿Podría ver el gráfico para...? Veamos el gráfico, veamos el D. El D dice que depende de, son las bocinas. Dependo de B y dependo de F. ¿Ya? En este caso. De B, Ya. 2 y de F, 2. O sea, perdón, claro, de B2 y de F2. Entonces veamos acá. Depende de B y depende de F. ¿Qué cantidad? 2 y 2. Entonces, de B, 2 por... ¿Y B cuánto tenemos que fabricar de B? 100. 2 por 100. Ya se está bien. De F, tenemos que calcular primero F y después volver acá. ¿Ya? Entonces calculamos a F primero, que me dice aquí que son 300. Y después vuelvo acá. 2 por 300, requiero 600, entonces unidades de D. En total requeriría 800. ¿Ya?
Aquí solamente estamos viendo la cantidad. Vamos a ver después cuándo las tengo que pedir. ¿Ya? Entonces, sigamos. Ya, está el resumen total. La lista de materiales no solo especifica los requerimientos, sino que también son útiles para determinar los costos. Claro, si yo tengo este total, puedo calcular cuánto me cuesta en total el producto. Me ayuda también a eso. Pueden servir como listas de artículos que pueden enviarse a producción o al personal del ensamble también. Bueno, y suelen llamarse también listas por recoger, pero eso ya no se ocupa mucho, sino que se ocupa más Bill of Material. Ya, aquí les dejo un ejemplo para... Sin querer. Ya, no, hagámoslo. ¿Ya? Dice crear un Bill of Material de un triciclo. ¿Ya? Y aquí es libre. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo que fabricar este triciclo tiene tantas piezas, si lo vamos a ver acá. ¿Ya? Y aquí está separado por piezas, esto lo saqué de un manual. ¿Ya? Si se fijan, hay unos tornillos. Por ejemplo, acá este tornillo M está repetido aquí en la otra paleta. Bueno, hay una... esta acá es como la manguita, o sea, el pedal. ¿Ven? Está dos veces. El F debe ser la rueda completa. No, acá es los tornillitos. Acá los tornillitos. Ya. Hay piezas en que no me indica el nombre tampoco, por eso que es libre este ejercicio. O sea, me imagino yo como una empresa que estoy fabricando este triciclo. Primero lo tengo que dividir en partes porque lo voy a tener que hacer por lotes. Voy a armar primero el lote de las ruedas de abajo, voy a armar primero el lote del chasis, puedo separarlo en esos dos iniciales y de ahí ir desagregando, ¿ya? Entonces, si lo alcanzamos a hacer, ¿no? Por mientras vayan tratando de armarlo, lo ideal es que lo hubiera dado yo impreso, así hubiéramos podido rayarlo. ¿Dónde está la...? Lo voy a hacer yo. Voy a hacer una... tiro láser pluma. Supieron que al Zoom le sacaron la pizarra, ya no puedo escribir nada. Ya, así que lo voy a iniciar yo y después ustedes pueden ir practicando. ¿Ya? Entonces, yo defino cómo lo quiero separar este ejercicio o este producto. ¿Ya? Podría definir que esta parte de acá arriba la voy a armar separado. Esto también lo voy a armar como otra pieza. Y esto lo voy a armar como otra pieza. Entonces esto le voy a poner B, C y D. Y mi producto inicial, que es este, le voy a poner A. ¿Ya? Entonces, para armar A, yo voy a requerir B, que me armen B, voy a requerir que me armen C y voy a requerir que me armen D. ¿Cuántas piezas de cada uno? Una. Una de B, una de C y una de D. ¿Ya? Y aquí adentro es donde empiezo yo a desagregar. Por ejemplo, para B necesito este manubrio, que lo podría poner solito, ¿cierto? Un manubrio. ¿Qué letra voy? E. Un manubrio E.
Profe, una consulta, no puedo usar las mismas letras que están ahí, así como para no confundir. Sí, que las mismas letras sí, se las podemos ocupar también. Pero hay cosas que faltan, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, que no está la rueda, o sí, o no están los pedales, o la rueda de los pedales es toda la pieza F. Sí, también podrías ocupar la misma letra, ¿ya? Simbolizando que la letra B es el manubrio completo, ¿ya? Pero pueden hacerlo así o diferente. En este caso, voy a desagregar esta en F, ¿ya? Y F lo puedo desagregar en dos, en el asiento y en esta tuerca G. Ya no me queda espacio. Bueno. Asiento, y así pueden ir desagregando todas las partes, ¿ya? Así que lo voy a dejar de tarea porque no tenemos muchas tareas. ¿Ya? Lo voy a dejar de tarea para ustedes, para que lo suban a la plataforma. Roto esto. Pueden ocupar, como dice su compañero, las mismas letras de ahí, agregar otras y también seguir, lo ideal es seguir desestructurando. ¿Dónde está? Por ejemplo, si yo elegí que esto era B, ¿cierto? Que es el manubrio completo, podría separarlo también en que necesito dos de estas gomas que son de las orillas, ¿ya? Y la estructura la estructura metálica. Podría desagregar este B que dice acá en dos, la estructura metálica y las manillas, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar ahí como tarea, ¿ya? Porque no lo vamos a alcanzar a desarrollar aquí, no tengo tampoco la pizarra para poder hacerlo. Ya, seguimos. Pero porque esa es solamente la estructura de materiales, pero nos falta ver la planificación de los requerimientos materiales, ¿ya? Entonces, con la lista estructurada ya podemos recién empezar a hacer el plan de requerimientos materiales. ¿Qué necesitamos? Exactitud de los registros de inventario. Para todos esos materiales que recién vimos, esas piezas, voy a tener que requerir el inventario que tengo de cada una, el inventario inicial, ¿ya? Que tengo en el momento que voy a hacer el plan de requerimiento. Necesito las órdenes de compra pendientes, órdenes de compra, como dijimos, que todavía no han llegado y que están por llegar. Necesito anotarlas también en mi plan, en mi planificación. Necesito, muy importante, los tiempos de entrega de cada uno de los componentes, ¿ya? Ya sea artículos producidos por mí, por la misma empresa, o como el armado que hicimos recién, o también comprados, ¿ya? Porque muchas veces pueden ser artículos obviamente comprados. Yo no voy a fabricar todo, no voy a fabricar el plástico, no sé, no voy a fabricar, quizás la rueda la voy a mandar a comprar, ¿no? O los mismos tornillos. Entonces, utilizando el mismo ejemplo de la producción del producto A, considerando que este debe estar terminado en la semana 8, ¿cuándo se debe planear la solicitud de los otros componentes? Si nos fijamos acá en esta tablita, para hacer el producto A yo me demoro una semana. Para hacer el B me demoro 2 semanas, para hacer el C una semana, o para hacer o para pedir, ¿ya? Pueden ser las dos formas para comprar. Para el D me demoro una semana, para el E me demoro 2 semanas, el F3 y el G2. Entonces, ¿cuánto me demoro? ¿Cuándo lo pido? Voy a hacer aquí uy,
es una línea, ¿ya? De tiempo. Entonces, en la semana 8, yo requiero el producto A terminado, ¿ya? Y aquí tenemos que ir poniendo las otras semanas cuando requiero yo el B, el C, Voy a poner esta línea de tiempo, pero abajito lo vamos a tratar de hacer más ordenado. 7. Ustedes lo vayan haciendo lo más ordenado, obviamente. Entonces, voy a hacerlo como un organigrama para que se note mejor. No, ¿por qué se ve eso? Ya. Entonces, sabemos que la semana 8 necesitamos que esté producido A. Lo voy a hacer como lo vimos, lo vieron recién. Entonces, aquí en la semana, a finalizar la semana 8, yo necesito A. ¿Cuánto se va a demorar A en producirse? Una semana. Entonces, todo esto lo tengo que considerar para A, una semana. Pero para producir A, yo necesito tener ciertos materiales. O sea, aquí en la semana 7, yo necesito tener listas las partes que requiero para hacer A. ¿Y qué cosas requiero para hacer A? En este caso requiero B y requiero C. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? A ver, acá lo puse. Requiero, para hacer A, yo requiero B y requiero C. ¿Ya? Entonces, voy a partir esto en 2. Entonces yo aquí requiero que esté listo B y requiero que esté listo C. ¿Ya? Pero resulta que B también se demora en llegar ciertos días. Y C también se demora en crearse ciertos días. Entonces B dice que se demora 2 semanas en hacerse. Entonces yo necesito, para que B esté listo acá, necesito considerar 2 semanas. Entonces ahí vamos a poner 2 semanas. Y C, para que esté listo aquí, cuando nosotros lo vamos a requerir, necesita una semana. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahí con el dibujo de Attack. ¿Ya? Entonces, repito, en la semana 8 necesitamos el producto A. Y para fabricar el producto A yo requiero una semana para fabricarlo. Pero resulta que para fabricarlo yo necesito tener listo el juego de bocina de 12 y el juego de bocinas con amplificador. ¿Ya? El juego de bocina de 12 y el juego de bocina con amplificador. Y ellos necesitan cierto tiempo para prepararse. En este caso, 2 semanas y una semana. ¿Ya? Y así voy a ir desagregando todos los otros materiales. ¿Ya? Sigamos con B. B necesita, ¿qué componentes? E y D para poder empezarlo a fabricar aquí, en la semana 5. Para poder empezar a fabricarlo en la semana 5, B requiere... ¿Qué se me hizo eso? B requiere de 2 componentes también. B requiere de cajas. Cajas, lo voy a dejar arriba, ¿no? Cajas. Y requiere de bocina de 12. ¿Ya? Entonces, si yo quiero que esté listo aquí
el componente B, necesito empezarlo a fabricar acá, ¿cierto? Pero para empezarlo a fabricar necesito de estos dos componentes, E y D, ¿ya? Para E, para que se fabrique o para pedir E, para mandarlo a pedir, necesito 2 semanas. Entonces de aquí... Estamos en la semana 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 5. La semana 3 necesito empezar a fabricar el producto o pedir el producto E. Aquí lo tengo que empezar a pedir el producto E, en caja, así que supongo yo que la vamos a mandar a pedir o a comprar en alguna parte. La tenemos que mandar a comprar la semana 3 para que me llegue la semana 5 y yo tener listo para empezar a armar el producto E. Y el D necesita 3 semanas esta bocina en fabricarse, entonces vamos a ir a 1, 2 y 3. Ley 3. Entonces, para el producto D, necesito yo 3 semanas, o sea, que se empiece ya a fabricar en la semana 2. ¿Ya? Entonces estamos viendo ya que si necesito esto para la semana 8, ya tengo que tener un plan de requerimientos, si se dan cuenta ustedes, empezar, ya estoy viendo la semana 2, que tengo que estar empezando ya a empezar a fabricar o a preparar los otros materiales que necesito. Profe, creo que el D necesita una semana. Ah, verdad, estoy leyendo acá. El E, estamos bien. Ya. Y el D necesita una semana. Ya. Súper. Estaba leyendo ahí. Borrador. Vale. Ya. Ahí estamos. Una semana. Ya. Y para hacer el C, y ahí terminamos nosotros con esto. Para hacer el C tengo que desagregar de la misma forma. Para hacer el C necesito de E y de F. De E y de F. E se demoraba 2 semanas. Ahí. Y ahí. Y F se demora 3. Sí. 1, 2, 3. Y ahí quiero ver algo acá nomás, que veamos algo. Si se fijan, voy a cambiar el color. Tengo el E, que lo repito, ¿cierto? Está bien. Pero con esto me puedo fijar que yo tengo que hacer el ESO en las cajas, ¿cierto? Sí. Tengo que pedir cajas en la semana 3 y tengo que también hacer otro pedido en la semana 4, ¿ya? Entonces ahí me doy cuenta yo, quiero mantener inventarios de cajas y puedo las dos unirlas en un solo pedido, ya eso ya es decisiones futuras al plan de requerimiento, ¿ya? El plan de requerimiento lo podemos hacer así, y de ahí irlo cuadrando a decisiones más futuras para ir agrupando órdenes de compra y ese estilo de cosas, ¿ya? Pero en este caso, si no queremos mantener inventario de nada, hacemos una orden de compra en la semana 3, o sea, perdón, en la semana 3 aquí, y hacemos otra orden de compra en la semana 4, y la hacemos con la cantidad que requerimos, ¿cierto?, para B, y la cantidad que requerimos para C, ¿ya? Ahí vamos a ver después vamos a combinar las dos materias. Recién vimos las cantidades que requerimos, y ahora estamos viendo los tiempos, ¿ya? Voy a borrar esto para que lo vean cómo realmente queda. Y no este desastre que está acá. Ya. Así está mucho más ordenadito, pero era ideal haberlo yo hecho como recién lo hice para que lo analizáramos paso a paso. ¿Ya? Entonces sí me quedaría, si se fijan bien,
en este momento, ya, porque estamos imaginemos que estamos en el punto 0, estamos en la semana 0, ya debería yo estar empezando a pedir el componente G, que son los amplificadores, ¿ya? Para poder tener listo el producto A en la semana 8. ¿Ya? Entonces con eso me fijo yo de toda la cantidad de tiempo que requiero para realmente tener el producto terminado. ¿Ya? Entonces, tenemos dos cosas. ¿Cuántos materiales requiero? Que lo calculamos recién. Y cuánto tiempo requiero para cada alguno. ¿Ya? Entonces, vamos a combinar estas dos para hacer el plan de requerimiento materiales. ¿Ya? Entonces necesitamos el plan maestro de producción, la lista estructurada de materiales, los registros de compra e inventario, los tiempos de entrega de cada artículo. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, utilizando el ejemplo de la producción del producto A, considerando que se deben entregar 50 unidades en la semana 8. O sea, vamos a explicar lo mismo, 50 unidades y en la semana 8. ¿Ya? Veamos, hagámoslo en Excel, mejor. O en el cuaderno. Este MRP que vamos a ver, no lo estoy mostrando. Ya. Pueden abrir la planilla MRP, pero vamos a mover o copiar. Vamos a copiar la planilla MRP porque el primer ejercicio es uno bastante simple. A ver, le voy a partir la pantalla. Ya voy a ver si se pueden ver ambas pantallas. Mira, más fácil me sale hacer una nueva. Más rápido. Así que vamos a copiar esta parte de aquí en esta plantilla. ¿Ya? Y necesitamos dos datos: fecha en que se requiere y fecha de liberación de la orden. Ya sea orden de compra o orden de compra o orden para la producción. ¿Ya? Entonces eso lo copiamos en todas las letras. Y tenemos 8 semanas, según el ejercicio. 4, 5, 6, 7, 8. Me salté una. No. Entonces vamos ahora a decir que necesitamos entonces producto A 50 unidades.
Vamos a combinar ahora las dos cosas que vimos recién. El tiempo de requerimiento y las cantidades. Voy a achicar esto, que es más pequeño. Entonces, vamos anotando los mismos datos. Fecha en que se requiere el producto A. En este caso lo requerimos para la semana 8, ¿se acuerdan? Los mismos datos que ocupamos. ¿Pero qué cantidad? 50. Sí, estamos trabajando con los mismos datos. 50 unidades del producto A. Esa es la fecha en que se requiere, ¿ya? Y ponemos la cantidad que se requiere. Y la fecha de liberación de la orden. ¿Cuándo tenemos que empezar a producir esas 50 unidades? Vayamos a la que teníamos antes. Yo creo que nos va a ayudar más. Necesitamos aquí las dos imágenes. ¿Cuándo y cuánto? ¿Ya? Entonces, ¿cuándo? Dice que se demora una semana. ¿Ya? Entonces, yo voy a empezar a liberar la orden aquí en la fecha, en la semana 7. Voy a copiarlo, ¿no? ¿De cuánto de esas 50? Son lo mismo. Después B. B, yo lo requiero ¿cuándo? Lo requiero en la semana 7. Requiero B y requiero C. Aquí en la semana 7. En otro color. Requiero B y requiero C. ¿Pero cuánto requiero? 100. De B eran que requería 2 de A, ¿cierto? En este caso, lo puedo linkear para que después no tener problemas. 100. Y de C también 100, ¿cierto? No lo veo bien. Pero... 150, profe. Ah, ahí está, 3. 150. 150. 3 por 50. ¿Ya? Y así voy creando el plan, el mini plan esto, porque todavía nos falta, aquí solamente están las fechas y están las, en qué fecha lo vamos a liberar y en qué fecha lo necesitamos recibir. No hemos agregado ni inventarios ni nada extra, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Para B necesitamos E y necesitamos D. Entonces, para B, no, me falta aquí anotar, ¿cuándo las requiero? Esta es la fecha que se requiere y ¿cuándo las necesitamos? ¿Cuándo la tengo que liberar, perdón? ¿Cuándo tengo que liberar la fecha de... ¿Cuándo tengo que mandar a fabricar B, en este caso? ¿Cuántas semanas? Ahí está, 2. Me faltan 2 semanas para fabricar, me demoro 2. No me copió la misma. Ya. Entonces, ¿cuándo requiero B? En la semana 7. ¿Y cuándo lo tengo que mandar a hacer la orden? En la semana 5. ¿Ya? Y C se demora una semana solamente, entonces C... Okay. Cambiar el color. Ya. Entonces de B,
requiero D y E, ¿ya? O sea, para empezar a fabricar estas unidades, aquí estas 100 unidades, requiero de E y requiero de D. Entonces, me voy a E, a D, y a... No lo voy a dejar con el mismo azul que estoy buscando arriba, para que se vean que vienen de ahí. Requiero de D y requiero de E. ¿Ya? O sea, para empezar a fabricar el producto B necesito estos dos, ¿ya? Que estén listos, que estén terminados. ¿Cuánto requiero de D? 2 de B. Entonces ahí 2 por B. Y de E también son 2. 2 por B. ¿Ya? Y hasta ahí estamos con B. Ah, no, me falta, ¿qué fecha tengo que liberar la orden de D? D se demora una semana. ¿Ya? Entonces, lo copio aquí. Y E se demora 2 semanas. Entonces, esta se demora 2 semanas. Y ahí me queda listo la parte de B. Lo puse con azul para que se viera la desagregación de B. Ahora vamos con C, que está, es un poquito más enredado, ¿eh? Ahí, C. C, para empezar a fabricar se necesita de E también y necesita de F. Entonces necesitamos de E y necesitamos de F. Ahí. ¿Cuántas requerimos? 2 de E, 2 por, ¿cuánto? 150. ¿Ya? Y 2 por DF, más 2 por 150 también. Entonces, finalmente requiero aquí 300 de y 300 de F. ¿Cuándo la requiero? E me dice que se demora 2 semanas, entonces, aquí. Y F se demora 3 semanas. F se demora 3 semanas en hacerse. Entonces, 1, 2, 3. ¿Ya? Así nos podemos dar cuenta, igual nos queda más ordenado, que el producto E requiere, ¿cierto? Tengo demanda del producto E acá, o sea, del artículo, la materia prima E, por 2 componentes diferentes. ¿Ya? Y en 2 fechas diferentes también. Y, ¿qué me falta? Tengo el F. El F requiere, el F, que tiene que estar listo, tiene que estar listo, fecha de liberación de la orden. Ah, ya. Tiene que empezar a hacerse aquí, en la semana 3, el F. Tiene que empezar a hacerse en la semana 3. Y para el F yo necesito D y G. Entonces para el F necesito D y necesito G. Ya les voy a borrar lo que tienen ahí. Más que nada lo copié para... ¿Cuánto requiero? Requiero de G1, 1 por
la cantidad de F que yo requiero. 300. Ahí. Y L son 2. No sé más. 2 por 300. En este caso requiero 600 de D. Muy bien, ¿no? Ahí lo vamos a comprobar. ¿Cuánto lo requiero? ¿El D cuánto se demora? Una semana. Y el G se demora 2 semanas. Entonces aquí. Ujú. Aquí lo podemos comprobar. A requerimos 50, B requerimos 100, C 150, D 800, E 500, F 300, G 300, ¿ya? Y en el tiempo, veamos el tiempo, a ver si estamos bien. Tenemos que hacer un pedido de G en la semana 1, un pedido de D en la semana 2, un pedido de E en la semana 3, en la semana 3, y también un pedido de F en la semana 3. Ya, ahí está. Y un pedido de D en la semana 3, en la semana 4. F y E. F y E en la semana 3. Ahí está. Ya, sí estamos bien también con el tiempo, entonces lo podemos ir comprobando con esto y con los totales. ¿Ya? Entonces, este es un plan de requerimiento simple a lo que va a ser el total, en realidad, porque solamente hemos puesto el tiempo y hemos puesto qué fecha vamos a liberar la orden. Entonces, si se fijan en el MRP adjunto aquí, tenemos otras cosas que tenemos que agregar al final. Los requerimientos brutos, que son lo mismo que recién vimos, esta fecha en que se requieren, cuánto requerimos bruto, cuánto inventario tenemos aquí. Entonces, el requerimiento neto realmente va a ser el bruto menos el inventario. Recepción planeada es igual que el requerimiento neto. Yo igual lo sacaría, pero como los libros lo incluyen, lo incluí. ¿Ya? Pero yo creo que más que nada no vamos a ver ningún ejercicio con órdenes de compras antiguas, pero quizás para agregar otras órdenes de compra que están por llegar. ¿Ya? Liberación planeada de la orden, que es lo que recién vimos. ¿Cuándo necesitamos mandar a fabricar o a comprar el producto? ¿Ya? Entonces, vamos a volver un poquito a la diapo. Dice, ahora vamos a generar el plan de requerimiento de material utilizando el ejemplo, considerando 50, y considerando ahora, vamos a agregar otra constraint, ¿cómo se dice? Otra restricción. Stock. Vamos a agregar que tenemos inventario ya de cada producto, para que nos quede de esta forma. ¿Ya? Un poquito más complicado.
Aquí también podemos agregar inventarios de seguridad, ¿ya? Pero tampoco vamos a ver ejercicios porque no alcanzamos a practicar tanto este plan de requerimiento, pero podemos agregar varias cosas. Ya, pero vamos a agregar solamente el inventario, para no hacerlo tan complicado. Este mismo inventario lo vamos a ir a copiar allá al Excel. Mira al Excel mejor. Entonces adaptamos un poquito la planilla. Esto de los meses lo tengo que eliminar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ocupen los mismos A, B, F, borremos este modelo, eliminar que este es de otro ejercicio, que también está en los ejercicios que les mandé. Borramos esto que dice ahí agosto, septiembre, porque eso no lo vamos a ocupar ahora. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Están de más. ¿Y qué más me voy a traer para la planilla? Me voy a traer que necesitamos los tiempos y las cantidades. Necesitamos los tiempos de entrega y la lista estructurada de materiales. Un minutito para que se... Voy a dar un minuto, voy a pausar un ratito para que puedan dejar lista las planillas o en el cuaderno también anotarla. Lo primero que voy a hacer es completar los datos que tengo, ¿ya? Por ejemplo, que el requerimiento bruto, que es lo que necesitamos, que no tiene incluido el inventario. Aquí es lo que requerimos en total, ¿ya? En el caso de A, son 50 unidades, ¿ya? Y a partir de A viene todo el problema para abajo. A ver, para que este ejercicio pequeño, para que se fijen la magnitud de lo que es hacer un plan de requerimiento, que por eso que se hace que siempre casi computacionalmente, pero es bueno que ustedes lo conozcan cómo hacerlo de forma manual, ¿ya? ¿Cuánto requerimos de A? Empezamos con ese dato del ejercicio, que son 50 unidades en la semana 8. Y aparte tenemos los inventarios ahora, que también los vamos a anotar en las planillas, ¿ya? Y lo voy a anotar aquí, 10. Dice proyectado porque lo podemos proyectar y después vamos eliminando cuando los vayamos ocupando, los vamos eliminando.
Entonces, en B tengo 15. En C, 20. D, 10. E, 10. F5 y G0. Tengo un inventario acá. Ya. Entonces vamos a comenzar con A, que vendría siendo el más simple quizás. Tengo frío. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Por qué puso en el inventario proyectado esos números? Yo les entrego aquí el inventario de cada uno de los componentes. Entonces, solamente los proyecté, pero obviamente esto va a cambiar, es para que nos acordemos que tenemos 10, pero aquí, por ejemplo, todos estos van a ir cambiando, ¿ya? Van a ir cambiando en el tiempo. Veamos el ejemplo inicial, pero son datos que yo te entrego, ¿ya? Son datos que yo te entrego en principio. Entonces, yo tengo en este momento, yo me encuentro en el 0, ¿cierto? Por eso que tengo que proyectar que hasta la semana 8 yo no voy a ocupar mi inventario. Yo fui a la bodega y me di cuenta que tenía 10 de A. ¿Ya? Estoy aquí y tengo 10 de A, pero no lo voy a ocupar hasta que lo requiera. Por eso que los proyecté, por eso que los tiré para el lado, pero en algún momento los voy a ocupar y los voy a ir eliminando. ¿Ya? Entonces, en la semana 8 yo requiero 50 unidades, pero resulta que yo en bodega tengo 10. Entonces, en realidad, el requerimiento que voy a mandar a hacer a la producción no va a ser de 50, sino va a ser de el bruto menos el inventario que tengo, o sea, 40. Yo voy a mandar realmente a hacer 40 unidades. Esto cambiaría si es que yo necesito tener o mantener un inventario de seguridad, ¿ya? Pero no estamos viendo el ejercicio con eso en este momento. Pero es para que después ustedes, los que quieran seguir aprendiendo ahí, vayan buscando otros ejercicios les pueda aparecer, ¿ya? Pero en este caso, el inventario, el requerimiento que nosotros, lo que vamos a requerir realmente del sistema, de la producción, son 40, ya que me pidieron 50 y yo tengo 10. Cuando yo planeo que recibir esa orden, que yo le decía que estos dos, lo pueden marcar con amarillo, ahí, ya, café, son iguales, ¿ya? Son iguales. Así que cuando yo deseo recibir la orden, ese mismo día, ¿cuánto? 40. Okay. Ahí sí. ¿Ya? Lo voy a linkear mejor. ¿Cuándo yo tengo que liberar esa orden de 40? Recuerden que 40, ya no 50, 40. ¿Cuándo la tengo que liberar? Entonces veo ahí cuánto se demora en producir el A, una semana, como lo vimos antes. Y lo linkeo también para que si yo tengo que cambiar aquí, no, es que no son 50, es otro número, lo pueda hacer automático, ¿no? Okay. Ya. Entonces yo requiero, en realidad, 40 unidades, las voy a mandar a fabricar en la semana 7, pero son 40 unidades. Voy a marcar con un color diferente, no amarillo.
Ya, entonces me voy ahora al B. Podemos estar con la otra planilla de ayuda también. B. Pero ahora me cambian las cantidades, porque vieron que acá teníamos 50. Y no estábamos considerando el inventario, ¿ya? Ahora sí estamos considerando el inventario. Entonces, dice que B, o sea, perdón, para A necesito yo de B, voy a copiar nomás para los colores, ¿ya? Necesito de B y necesito de C. ¿Ya? Necesito de B y necesito de C. Y lo anoté con el mismo color para acordarme que vienen de A, ¿ya? Para acordarme que vienen de A, B y C. ¿Cuánto requiero? Bruto. Ya después me fijo en si tengo inventario o no. Bruto. ¿Cuánto requiero? Entonces, requiero los 40 por... ¿Cuántas unidades requiero de B sobre A? 2. Dos. Entonces, 80. 80 unidades son los requerimientos brutos de B. Pero resulta que yo tengo 15. Y aquí ya, esto lo voy a eliminar porque ya no... Lo voy a ocupar acá. Tengo 15 unidades. Y aquí, entonces, el requerimiento neto va a ser 80 menos las 15 que tengo. ¿Ya? Entonces, requiero yo 80, pero resulta que tengo 15 en inventario, así que las voy a ocupar, por ende ya no voy a tener a futuro, y me quedarían 65, que sería el requerimiento neto. Como les dije, estas dos son iguales, entonces esto lo copio tal cual de arriba. ¿Y cuándo tengo que liberar esa orden de compra de B? Dice que son 2 semanas antes, entonces, por aquí. Y este le voy a poner otro color. ¿Ya? Entonces, lo que salga de B lo voy a sacar con este, y amarillo es lo que sale de A. No copié la otra, y voy a copiar el otro gráfico también del diagrama de tiempo. Y ahora respondo. ¿Qué pasaría si mi requerimiento es menor al inventario? ¿Por qué sería negativo? Si mi requerimiento es menor al inventario, o sea, por ejemplo, aquí mi requerimiento es 80 y mi inventario fuera 100, significaría que no tengo que producir, no tengo que pedir, pero lo que sí, tendría que aquí disminuir mi inventario, pues ya no tendría 100, sino tendría 20. ¿Ya? No, ¿por qué negativo? No entendí eso. Ya. ¿Por qué traje este mapa? También por el tema de los inventarios. Tenemos que fijarnos bien. Hay algunas que no están linkeadas con nadie. Por ejemplo, B está acá y no la tengo en otro lado. Pero hay otras que sí. Por ejemplo, D. Y D me va a ocupar el inventario. Es para saber solamente quién me va a ocupar el inventario primero para hacerlo, para irme por esa rama y después analizo la otra rama. ¿Ya? Entonces voy a empezar con la rama, igual lo puedo modificar después, pero para no confundirme, voy a empezar después a desglosar la rama del C antes de desglosar la rama del B. ¿Ya? Pero vamos al C recién. El C dice que yo requiero
Yo lo marqué por amarillo para acordarme que venía de aquí y que requiero 40 unidades de A y del C son 3. 3 veces la cantidad de A. Entonces, más 3 por 40. Entonces el requerimiento bruto en este caso es 120. Aquí voy a eliminar eso. Por lo tanto, lo que realmente voy a mandar a fabricar va a ser 120 menos el inventario que tengo serían 100. Y este, como dijimos, este es igual a este. ¿Y cuándo yo tengo que lanzar esa orden? Se demora una semana. Entonces, esa orden yo la tengo que lanzar en la semana 6. Lo voy a marcar con naranjito. Ya, y dijimos que íbamos a empezar con la a desglosar C primero antes que B. C requiere de E y requiere de F. C requiere de E y de F. Entonces, de E y de F. Lo marco con el color para acordarme de dónde viene. ¿Ya? De E requiero 100 por, ¿cuántas? Por 2. Y de F requiero también 100, pero por también 2. Ahora voy a analizar E entonces. Borro ese inventario. Acá voy a tener otro problema, pero... Ya, después lo vamos a tener que arreglar más adelante porque aquí, cuando lo pida, voy a tener el inventario anticipado. Ya, pero bueno. Como está todo linkeado, se va a cambiar automáticamente. ¿Ya? El E me dice que requiero 200 y tengo 10 en inventario, entonces 200 menos 10, 190. ¿Ya? La recesión planeada es la misma. ¿Y cuándo lo quiero recibir? El E se demora 2 semanas. Entonces, esas 2 semanas ahí. Es importante que lo linkeen todo, ¿ya? Por si cambia algo. Y el F también 200 menos 5, 195. Solo que requerimiento neto. ¿Cuánto? La misma semana. ¿Y cuándo F se demora 3 semanas en hacerse? 1, 2, 3. No, de verdad. Ya. Entonces tengo hecho hasta acá. Lo podremos ir marcando para acordarnos que ya hicimos A. Hicimos esta A. Hicimos B. Hicimos C. Hicimos este E. Hicimos este F. ¿Ya?
Ahora vamos a hacer G y D. Ya, hagamos G y D. F me lanza a G y a D. Entonces F, que está acá, me lanza a G y me lanza a D, perdón, a D. ¿Dónde está? En la semana 3. Ya. ¿Sí? Mismo color, para que se deriven, ese se va a desglosar en estas dos. ¿Cuánto? ¿Cuánto necesita G? DF, G, 1. $195. Y D son 2 DF. C por 2. Entonces, 195 por 2 es 390. Borro ese inventario para el lado. Y voy a analizar el D. ¿Ya? Me quedaría 390 menos el inventario, 380. La recepción planeada es la misma. Y D se requiere, se demora una semana en hacerse. Por lo tanto, la voy a requerir aquí. Y G, no tengo inventario, así que sí, da lo mismo acá. Requerimiento neto sería igual. Recesión planeada también. ¿Y cuándo tenemos que liberar la orden de G? Me demoro 2 semanas. Por lo tanto, la tengo que liberar aquí. En la semana 1. ¿Ya? Entonces también ahora tengo lista esta parte de acá. G y D. Y me faltarían estos dos, D y E. Y aquí vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Veamos D primero. DB, ¿dónde está B? B, acuérdense que requeríamos 65. ¿Ya? B necesita de E y de D en la semana 5. De D y de E. Así que lo voy a marcar ahí con azul. DD necesita 2 y DE también 2. Entonces, más 65 por 2. En rojo. Y aquí lo mismo. 65 por 2. Ya. Entonces analicemos primero el D. Si yo proyecto aquí mi inventario, ya lo ocupé, ¿cierto? Entonces ya no tengo inventario acá. Me quedaría igual que el requerimiento bruto, va a tener que ser 130. La recepción es la misma. ¿Y cuándo lo tengo que pedir? ¿Cuánto se demora de? Una semana. Entonces lo tendría que pedir aquí. Entonces tengo 2 pedidos de D, uno en la semana 2 y otro en la semana 4. ¿Ya? Y aquí en E vamos a tener que hacer un arreglo, porque vamos a requerir también en la semana 5. ¿Ya? Y este inventario lo voy a gastar antes, obviamente. No lo voy a esperar a gastarlo aquí, lo voy a gastar antes. Entonces aquí ya no voy a tener inventario. Y voy a gastar estos 10 aquí antes. Entonces me quedaría 130 menos 10, 120,
120, ¿y cuánto se demora? 2 semanas, creo, 2 semanas. Entonces, estos 120 los tengo que pedir aquí. ¿Ya? Así que ese fue el arreglo que tuvimos que hacer. Como si está todo linkeado no habría problema porque acá simplemente pones 0 y todas las demás deberían cambiarse automáticamente. ¿Ya? Y ahí estaríamos terminando el plan de requerimientos para hacer 50 bocinas o 50 componentes, en realidad son estos, microcomponentes, de A. Hay que ser metódico y ordenado, más que aquí cuesta un poco hacerlo en el computador o explicárselo porque tengo que tener toda la información en la misma pantalla. Por eso es que se pueden perder un poquito porque hay que irla buscando, pero si la tuviéramos todo en una pizarra sería mucho más fácil, pero ustedes la tienen en su cuaderno. Entonces, cuando lo vayan a hacer a mano, traten de tener esa información en diferentes hojas para no estar hojeando, buscando para atrás, para adelante, y estarla haciendo, pueden hacerlo en un Excel y tener la información en el cuaderno. Entonces, así va a ser mucho más simple. Mucho, pero mucho más simple. ¿Ya? ¿Se quedó alguna duda con esto? Ya estaríamos finalizando. Yo les dejé un ejercicio resuelto, de ejemplo también, en el intranet, y les dejé un ejercicio planteado. ¿Ya? Dejé un ejercicio planteado. El día lunes podemos resolver dudas de ese ejercicio planteado. Voy a buscar a ver si hago algunos juegos para activar los conocimientos que puedan ayudarles para la prueba. ¿Ya? Pero principalmente la prueba, como les dije en la hojita, es un ejercicio que lo iba a ocupar para el taller, ¿ya? Donde tienen que aplicar todos los conocimientos. Entonces, primero van a tener que hacer un pronóstico, uno bastante simple, no le voy a preguntar tanta cosa ya porque no es la materia a preguntar, sino un pronóstico bastante simple. De eso van a tener que sacar una planificación, van a tener que sacar los datos de la demanda para hacer una política de inventario. A partir también del pronóstico van a tener que hacer una planificación agregada mensual, por lo tanto el pronóstico obviamente tiene una cierta estacionalidad. Y en la planificación agregada tienen que elegir alguna planificación, o yo les voy a decir cuál hacerla. También podemos ver algún ejercicio de eso el lunes para repasar. Ustedes me van indicando en la clase del lunes, o me dicen por el WhatsApp, oye profesora, ¿sabes que queremos repasar esto? Entonces yo preparo algo para que hagamos una clase de repaso el día lunes. ¿Ya? Y finalmente va un plan, una planificación maestra, pero solamente de 2 meses, porque si lo hacemos del año entero no va a terminar nunca, y aparte las planificaciones maestras son de corto plazo, y a partir de esa planificación maestra, con un solo dato de la planificación maestra, van a hacer el plan de requerimiento material. Así que todo está linkeado y ojalá que lo hagan de esa forma también en la prueba. Y la prueba es un archivo Excel nomás, así que dejé bien el espacio ahí para donde tienen que responder, si hay que responder ahí escrito. ¿Ya? Traten de hacerla individual, no lo puedo ya medir eso, pero si quieren comprobar, no sé cómo van a hacer, pero ojalá que fueran formativas las pruebas y serían resultados más reales de los que voy a obtener ahora. Tengo una consulta. Que ahora voy a subir el video y lo voy a subir ahora. ¿Ya? Se demora un poco en procesar el Zoom. Se demora como unos 15 minutos. Y de ahí en subirlo a YouTube otros 15 minutos. Así que en una media hora más podría estar en línea. Lo voy a subir hoy día. ¿Ya? Se los mando por el WhatsApp, apenas esté listo. ¿Ya? Ya está el video del día lunes también para que lo revisen. Eso, chiquillos. Voy a pausar.